La semana anterior hablábamos sobre Delvaux, sobre Magritte, artistas belgas que junto a Ensor de esta generación suelen ser los más conocidos o los que no presentan ningún problema para asimilar o que te los vas a cruzar y en principio no te van a generar ninguna confrontación más allá de lo estético o lo filosófico. Sin embargo, hay un tipo de artistas, como el que vamos a tratar hoy, que quizá no son tan fácilmente digeribles por todo el gran público o incluso no son apto para niños o yo qué sé, pues estas típicas tonterías que hacen que se vaya apartando en el circuito comercial tanto de la época como en la actualidad son más difíciles de meter o de encajar, por lo que a veces quedan un poco sepultados, quedan en un segundo plano, su obra pues tampoco a veces va un poco aparte, va un poco al margen de las corrientes de la época, de ese espíritu que domina, de las modas, etc. Entonces a veces este tipo de artistas quedan más relegados para frikis o te los cruzas y el nombre no te suena, pero para mí son muy interesantes porque solemos conocer los grandes nombres, incluso la gente que amamos el arte, luego llegamos a un museo y siempre tenemos las grandes referencias y de repente este tipo de cuadros de artistas te atrapan, te cogen y uy, aquí hay algo, ¿no? Entonces, ya que habíamos tratado a la tríada belga, me dejaba Ensor, pero ya lo tocaremos, pues me apetecía cerrar con uno de estos artistas malditos de esta generación de los belgas que nacieron a finales del siglo XIX. De modo que para toda aquella gente que le guste el grimdark y las cosas oscuritas y todo esto, lo dark academia, ¿no? Todo esto, porque se ha puesto de muy de moda en internet este artista de nuevo gracias a estas corrientes, pero tampoco se sabe un poco, se utiliza su imagen, pero no se sabe mucho de su vida. Entonces vamos a analizarlo un poco más en profundidad hoy. Hoy tratamos a Léon Splier. Bien, como hemos dicho al principio, si eres emo o tienes alma de emo de esto de los 2000, este es tu artista. Es el arquetipo de artista maldito, oscuro, tenebrista, misterioso, a caballo entre la resaca del simbolismo y el puro expresionismo nórdico a la manera de Munch. Se nota mucho en ese trazo, en esa manera de trabajar de Edvard Munch. Tiene lienzos que son muy íntimos, muy oscurantistas, te llaman, te atrapan como una especie de hechizo, ¿no? Que no te deja indiferente. O lo rechazas porque no te gusta, o si te gusta te acaba atrayendo porque genera esa sensación incluso de morbo o de ambiente oscuro que a mucha gente pues nos gusta. Tiene esa estética que encasillaríamos en el cliché gótico. También es normal porque viene un poco, como hemos dicho, de una resaca que va sorteando desde el romanticismo, el simbolismo, todo ese tipo de corrientes que a veces no se estudian en profundidad en las escuelas, ni siquiera en Bellas Artes, y por aquí hay cosas muy interesantes también. Es ahí donde Splier ha acabado encontrando, en esta estética gótica, su justicia con el tiempo, porque como hemos dicho es un artista que trabajó un poco a espaldas del éxito y del mercado del momento, lo cual no quiere decir que no esté en grandes colecciones, que no vendiese, sino que simplemente, y esto es un debate que a mí me interesa mucho, es qué demanda a veces el mercado. Esto lo podemos ver especialmente en la época de estos artistas con la demanda en ocasiones de la parte burguesa que compraba, que coleccionaba de cierto tipo de arte de retratos, de paisajes, de bodegones. El bodegón ya lo trataremos, o las flores en especial, porque ponía de acuerdo, sin ir más allá, al comprador con el pintor, y por eso es un tema que tiene mucha sustancia dentro. Es un motivo que se ha ido repitiendo, que ha estado a la vez marginado por la élite precisamente por esa relación con el mercado, pero que al mismo tiempo es un conector entre una especie de gran público, de gente que compra cuadros y de arte y de pintor, y nos pone a todo el mundo en un lugar donde nadie quiere estar. Porque es, uno, reconocer para qué quieres un cuadro y el otro, reconocer por qué estás pintando y por qué vives de la pintura. Incluso lo vemos en el cliché más arquetípico de esta relación, es la de Van Gogh cuando pinta 12 series de girasoles, no sé cuántas fueron, creo que fueron 12, con el único objetivo de poder venderlas. Y está explícitamente escrito en cartas, ¿no? Que él demuestra que lo que quiere es pintar eso para que se venda, porque es bonito y la gente lo quiere, y ya está. Y luego, como la propia historia de arte, la historiografía, el público, el gran nombre de Van Gogh, la mitificación de todo, acaba convirtiendo incluso un cuadro que el color original no era así porque se oxidó el pigmento y se convirtió en otro color distinto, en una obra que todos tenemos en el imaginario público como gran obra maestra de la historia del arte universal. Entonces este tipo de cosas son curiosas porque en artistas como en Splier esta relación es como que se sacrifica. Y al sacrificarse nos queda una especie de artista muy oscuro que va a tocar temas también, entender siempre la época de donde viene. Quizá esto hoy sería un poco meme o más estético, más de alguien que quiere llamar la atención. En aquel momento se llega a creer
que esa especie de nihilismo ante la vida o de ese carácter tenebrista tiene un sentido existencial o ontológico. Pero todo esto lo quería dibujar o bocetar un poco por encima, esta reflexión, porque al final nos lleva también a cuando los nombres pasan a la historia del arte, muchas veces ese canon se reduce a lo que una poca gente ha escogido desde una crítica que existía anteriormente y que también está estrechamente relacionada con la colección, con la gente que compra esos cuadros y luego los regala a un museo y ahí se quedan y ahí se legitiman, o la gente de poder que hace que un artista pues pueda seguir desarrollando una carrera más grandilocuente o estar ubicado en otros sitios. Entonces eso es curioso porque sigue siendo una intención artística la de este tipo de artistas, pero que es difícil de encajar más fácilmente que otros en esa taxonomía de la historia del arte. Es decir, si yo le vendo 12 girasoles, estoy inventando, a X 12 coleccionistas muy importantes y luego esos coleccionistas lo van a donar, uno al Metropolitan, otro al Orsay, otro no sé qué, de repente aquello está ahí. Da igual ya el valor que tenga la obra, si quería decir un discurso, si esto, si lo otro, si se relacionaba con un contexto determinado, no importa, el tema es que ya ese nombre está ahí y el otro no, porque nadie quiere colgarse pues una especie de fantasma en su cara que da yuyu, nadie lo va a comprar y se lo va a colgar detrás de su casa. Para que ese tipo de obras, que se podrían parecer un poco a la relación que había entre institución y arte conceptual, puedan llevarse a cabo y los artistas puedan seguir viviendo y fabricando ese tipo de reflexiones un poco más, pues menos estéticas, menos amables con lo burgués, pues van a necesitar cierta ayuda de otro tipo de mecenas o alguien que coja y diga, vale, no me voy a colgar un fantasma en mi casa porque me da yuyu, o sí porque me gusta mucho pero va a ser más difícil encontrar a alguien así, pero te doy pasta para que pintes o te lo coloco en algún sitio o le doy una importancia y escribo sobre ello para que aquello se legitime. Bueno, en general esto es súper interesante en este tipo de artistas, porque también tiene que ver toda esta reflexión con la legitimación que acaban teniendo los grandes nombres, porque tú puedes tener un gran nombre grabado a fuego en una época y de repente pasan 100 años y, como ha pasado con Spilier, en internet, sin que nadie supiese que iba a existir internet, este artista se pone de moda a través de la imagen, ya no necesita vender, simplemente esa estética dentro de una subcultura llama mucho la atención, hace mucha gracia y se encaja en TikToks, en vídeos acompañados de frasecitas, y aquello ya de repente se ha transformado y este artista pues a lo mejor es más visto que cualquier otro que hayamos tratado de artistas belgas de esta misma generación. Pero todo esto al mismo tiempo sucede escapando de las manos de la historiografía del arte, del discurso oficial de una crítica que ya no existe, de la academia. Entonces esto para mí me resulta muy curioso, cómo se ha transformado el arte, cómo se ha desprendido de ciertas ataduras y cómo se esparce por las redes, incluso cuando es desde la historiografía. Existen muchas páginas en redes sociales que tratan o que fomentan este tipo de obra de corte simbolista, romántico, como anclado en una estética donde el nombre propio ya no importa, te salen 50.000 artistas que ya nadie recordaba y alguien se dedica a una labor de archivo a recuperarlos, traerlos por ahí, los descontextualiza y la gente consume esa imagen sin más. Y eso también está bien y es muy curioso porque mucha gente no sabe quién es. Y han visto 50.000 imágenes de este artista, la han guardado y les da igual, no importa. La imagen ya se desvincula mucho del nombre propio, de lo biográfico, y esto sucede, bueno, yo lo estoy explicando dando por hecho que la gente lo sabe, pero este tipo de artistas tienen mucho bombo en ciertas corrientes que se pueden llamar, lo que lo he dicho al principio, Dark Academia, estéticas góticas, yo que sé, hay 1000 hashtags de estos que también mueven un estilo de música, muchas veces creado por inteligencias artificiales que se tiran 6-7 horas y ocupan el vacío del silencio que la gente no quiere soportar. Esto es algo normal, pero en general se desarrolla una dinámica cultural a espaldas de lo oficial, incluso de lo que la gente solemos conocer, pero que existe y que tiene mucho movimiento. Hablamos de millones de visitas, millones de guardados. Entonces es interesante porque además tiene una relación con la historia del arte. Y al mismo tiempo que tiene una relación muy estrecha por coger artistas como Spilier, la rompen porque desarticulan todos sus mecanismos. Pero bueno, no es el tema de hoy en concreto, estamos hablando de este artista, aún así me interesa por esto también. Y ya por cerrar un poco estos apuntes así del contexto de las temáticas oscuras en el arte, me gustaría hacer un inciso en un ejemplo muy claro y es el de Goya. E incluso cuando el público burgués que colecciona o que decide un poco los caminos o allana los caminos de ciertos nombres, quiere patarse, porque esto era muy típico del siglo XIX, había una intención de decir, de incluso sorprenderse, esto deriva de las ideas románticas, tiene un límite. Es lo que hemos dicho.
Casi nadie de la gente que puede perpetrar este tipo de artistas quiere colgarse un fantasma como los de Spiliart, porque parecen fantasmas, dan yuyu en su casa, no lo quieren. De hecho, mucha de la obra de Spiliart acaba siendo acuarela también, o trabajos en papel, porque es la manera en la cual él puede seguir produciendo, a diferencia de Munch, que le daba de todo igual y sacaba lienzo tras lienzo. Spiliart trabajaba en tintas y acuarelas para poder seguir explorando temas oscuros que nos iban a vender. Pues bien, el ejemplo de Goya o el paralelismo con Goya es muy interesante porque es un pintor que enseguida cuando lo sacamos, citamos su nombre, lo evocamos, pensamos en monstruos deformados, en rituales oscuros llenos de cuerpos grotescos, en cosas gore, en brujas y una serie de temas tenebrosos, oscurantistas, que son aceptados por el gran público, incluso por la propia historia del arte, y no es raro disociar a Goya de esto. Al revés, o sea, lo que hacemos es meterlo en el mismo paquete. Pero esto es un error, porque la obra de Goya, la obra que permitió que Goya estuviese inscrito en ese santoral universal de artistas, que haya sido aceptado y acaparado por la taxonomía del arte de una forma muy cómoda, es porque los mecanismos que hemos citado anteriormente los ejecutó perfectamente. Él pintaba para la corte real y hacía cientos de encargos del gusto para la burguesía y el poder de turno en las cortes españolas y alrededores. Goya era un mercenario del arte. Luego, todo ese imaginario grotesco que hemos acabado incluso llamando goyesco, no vio la luz hasta muchísimos años después. No estaba hecho para ser visto y ser consolidado o consagrado. Al revés, él era consciente que eso no era del gusto de la época ni de la gente que le permitía ser un artista que ganó tanta pasta. Este tipo de pintores de corte, como pudo ser también Velázquez tiempo atrás, son artistas que eran muy conscientes de su posición y de los límites estéticos que podían tocar, que luego artistas como Goya decidieron explorar a título personal, ya no solo los desastres de la guerra, que sí que es verdad que son editados y son meneados un poco a medio escondidas por ahí, luego los acaba comprando también los amigos que tenía en la corte, porque claro, o sea, el Goya ya lo trataremos en profundidad, pero las obras más oscuras, como pueden ser las famosas pinturas negras, no estaban hechas para que las viese nadie. Estaban pintadas en su casa, en privado y todo con un secretismo máximo. Apenas la debieron ver 4 personas, aquello no lo vio nadie. Claro, después, casi 100 años después, se recupera con pleno romanticismo ya digerido, se recupera y se mitifica a través de ciertos nombres y estudiosos y de cierta influencia en algunos nombres, ya lo trataremos bien, y es ahí cuando se consolida esa imagen de un artista oscuro, con la brujería, con no sé qué, porque también muchas relaciones que había tenido él con gente que le había encargado algunos cuadritos así más oscuros eran imágenes pequeñas o que no estaban pensadas para verse. Lo que estaba pensado para verse eran esos retratos más pomposos, más tradicionales del gusto de la época, y no tiene nada que ver con esa temática oscura. En general, ese imaginario grotesco no estaba concebido para ser visto. Es una cosa que ha sucedido después, ya no solo de muerto, sino después de enterrado y 100 años que ha necesitado un contexto concreto para que se junte un artista de la corte que a espaldas de todo aquello había hecho esa imagen. Y ahí construimos el imaginario del Goya que tenemos hoy en día, pero ese Goya de aquel momento es un mercenario de pincel, nada más. Esta reflexión sirve para entender que hay ciertos ambientes, ciertos campos que crean el arte oficial que no quieren cuerpos desmembrados y este tipo de cosas así, o gente comiéndose a su propio hijo de esa manera tan expresiva, sino que eso era una intención que al hacerse para él, ya sea por mito romántico de que está mal o que está tal, o porque le apetece, es algo que no está asociado a un mercado. Y si no hubiese tenido esa doble relación entre la corte real y lo íntimo, no existiría la obra de Goya porque nadie se hubiese tirado a la casa y se acabó, ya está. Nadie hubiese visto ese tipo de cosas porque nadie lo hubiese comprado ni lo hubiese conservado. Y bueno, esto es un poco la reflexión de fondo. En la actualidad, en el fondo pasa algo similar. Y yo mismo me he encontrado con ese conflicto con ciertas galerías. En alguna feria no me han, entre comillas, dejado llevar algún tipo de obra que era demasiado visceral, es la palabra que se utiliza, porque pues no iba a ser del agrado del público, pero porque yo no represento a un personaje que pueda vender a ese tipo de obra. Si de repente, porque tenemos algún caso curioso de pintores que imitan la obra de Bacon, británicos, que son jóvenes, viven en una capillita gótica inglesa, se disfrazan de vampiros,
siempre todos guapos y jóvenes, ¿no? Con parejas que también representan ese mismo especie de espectáculo teatral. A esa gente sí que les sale legítima porque el personaje, como parece un vampiro, pues puede pintar cosas de vampiro, por ejemplo. Pero no como una exploración artística, intelectual, de pensamiento o con una crítica. Y bien, bueno, no estamos hablando de Spiliaert, esto es un clásico aquí en el canal, porque al final lo interesante es lo que hay alrededor, pero vamos a hablar un poco de él ya, porque si no, no puedo justificar el vídeo. Spiliaert, Leon Spiliaert, no sé si lo estoy pronunciando bien, Spiliaert, estudió en la Academia de Artes de Bruselas. Desde muy temprana edad ya parece que sufría insomnio debido a alguna dolencia crónica, creo que era una úlcera estomacal o había algo que no le dejaba dormir, una enfermedad, y al final pues se echaba paseos nocturnos en las playas cercanas a Ostende, donde él nació, que son pues unas playas que no son como las nuestras, o sea, son grises, tristes, no son como sus cuadros. Y a partir de ahí parece que sería una inspiración esos recorridos nocturnos que explicarían muchas de sus obras, donde aparecen personajes solitarios que observan o le dan la espalda al mar y caminos ondulados que se pierden en un espacio y un paisaje tormentoso e incierto, muy similar a ese tipo de playas nórdicas, así belgas, flamencas, que no son paradisíacas ni mucho menos, ni tienen nada que ver con el Mediterráneo. También Spiliaert fue ilustrador de las obras de Edgar Allan Poe, le viene al dedillo, pues un escritor que compartía la misma visión estética o filosófica de lo artístico, igual que sucedía con Lovecraft, que son ese tipo de escritores que trataban las temáticas oscuras de una manera que también nos sirve, ¿no? Y que la evocan y la crean de una manera, pues eso, que es preciosista al mismo tiempo que oscura. Se trata de una conjunción muy bella, pues los mundos de ambos artistas, tanto Spiliaert como Allan Poe, parecen continuar donde cada uno deja el punto hasta donde puede llegar, donde la palabra escrita no llega, el dibujo le sigue y viceversa. Cuando León pintaba personas, parecía que pintara fantasmas en lugar de seres humanos. Incluso sus muñecas descompuestas sobre un sofá, parecen que hay como de una peli de miedo, tienen algo más de humano que sus propios retratos. Y esto también es muy gótico. Y cuando sus paisajes lo inundan todo, las personas se convierten en protagonistas de una danza macabra o en elementos naturales que son indistinguibles de un árbol seco y torcido como si estuviese maldito. En ocasiones podríamos hacer incluso un paralelismo, aunque estéticamente no tengan nada que ver ni por contexto, con la obra de Hopper, pero en lugar de tratar en un contexto urbano esa especie de soledad y de existencialismo estético, lo hace abandonando la gran ciudad y echándose al campo del norte de Europa con esos paisajes fríos y fantasmagóricos. Y aparte también hay un evidente paralelismo estilístico con Munch, lo hemos dicho, es que pues, le gustaba mucho porque se nota, y también con Permeke, que es un artista que citamos como una influencia de Delvaux. Es un artista belga no muy importante, pero que sí que fue importante porque influyó a toda esta gran generación que nació a finales del siglo XIX en la región de Bélgica. También encontramos ecos de Odilon Redon y otros simbolistas, pero especialmente de Odilon Redon, que es quizá el simbolista más singular y más difícil de encajar, pero que ejerció precisamente por eso mismo mucha influencia en los jóvenes de aquella época. Y a pesar de que insisto en no clasificarlo en esta categoría, porque para mí va mucho más allá del simbolismo, en Spiliaert encontraremos muchísima influencia de la literatura, de una literatura que nos queda muy lejana desde aquí. Esas influencias podían ser nombres como Emile Verhaeren, poeta flamenco de corte místico y fundador del modernismo en aquella región, y también Maurice Maeterlinck, un nombre no muy conocido para nosotros, ya digo por contexto, pero que influyó mucho a otro que sí que conocemos, que es Apollinaire. Un nombre clave en todo esto porque fue el creador de la palabra surrealismo y que además también creó el caligrama, que es esos dibujos a través de, dibujos poesías con letras y que escribía en francés, pero era medio ruso, medio polaco, medio italiano, no me acuerdo bien, pero era de todas partes del mundo. Es un nombre clave en esta época. Y a Guillermo Apollinaire sí que le influyó muchísimo Maurice Maeterlinck, que también revolucionó la poesía a través del simbolismo en su contexto, la poesía francesa, y también recuperó una estética gótica muy típica del romanticismo europeo de esa zona, que traía de nuevo esas alegorías típicas de la pintura flamenca que podemos encontrar en nombres muy conocidos como Bruegel o el Bosco,
que tiene mucho misterio, símbolo, iconografía concreta que no se entiende a primera vista, sin el código adecuado, pero que sí que tiene un sentido en el fondo. Y bueno, que todo aquello que, si nos damos cuenta en la influencia que luego tienen Apollinaire y el surrealismo, bebe un poco de este tipo de conexiones, de nombres que desaparecen por ahí en la historiografía, pero que si conoces la obra de ellos, de repente te das cuenta que todo tiene un sentido. Además, Maeterlinck era muy drama queen, y para él vivir ya era una tragedia. Ese tipo de cosas tan emo, que llamamos oscuritas y que al final tienen relación con este tipo de estéticas más tenebrosas, está ahí. Para la filosofía de Maeterlinck era que el hecho de existir era una caca. Y ya pues esto lo acabaremos viendo también de una forma estética o pictórica en las obras de Léon Spliert. Por eso insisto mucho en que este artista es interesante, porque las influencias no son pictóricas. Las mayores influencias para entender la obra de Spliert no son las pictóricas, son las literarias, son esa relación con la ilustración de Edgar Allan Poe, con Maeterlinck, con la poesía de Verhaeren. Y esto es algo que, pues como a mí me gusta mucho, para la gente que sigue el canal, pues la literatura, los libros y toda esta mierda, pues me atrae. Me gusta cómo se transforma la palabra, el texto, que es lo mismo para mí la creación literaria que la pictórica, y cómo se transforma en pintura o en algo más estético, más sin que llegue a ser ilustración, porque no está supeditado, sino que es una influencia que se transforma. Esto me parece muy interesante. Están celebrando una gran fiesta en casa de los enemigos. Hay ciervos en una ciudad asediada y una casa de fieras en medio de los lirios. Hospital. Maurice Maeterlinck, este es un poema suyo, y aquí podemos ver todo lo que hemos descrito de su obra, y cómo, si estás viendo las imágenes que voy a poner de fondo, que yo no las veo ahora, pero las voy a poner de fondo, de Spliert, todo casa perfectamente. Y de hecho, igual que he hecho ahora con 4 versos, te invito a enlazar este tipo de poemas con las obras que estás viendo, porque se degusta mucho mejor y adquiere un mayor sentido. Es como si Spliert tuviese la capacidad de ejecutar este tipo de literatura. Claro, pues ha pasado el tiempo, quizá no tiene tanta gracia 100 años después, porque ya lo tenemos muy digerido, pero imaginaos en aquel momento pues la belleza que contiene esa relación entre lo literario y lo pictórico, de una manera que tampoco tiene un sentido de ir a vender, ni de estar enmarcado, ni de ser un gran cuadro, un gran lienzo en una gran colección, sino que simplemente ejecuta algo etéreo, es muy conceptual. Por otra parte, en lo referente al estilo de Spliert hay algo muy curioso, y es que en ocasiones, hablo en ocasiones porque su obra es bastante variada, no se puede encajar todo bajo un mismo marco, como si sucedía con Delvaux, que se tiró 50 años pintando el mismo cuadro, o con Magritte, que lo mismo, o sea, ya no 50, sino toda la vida, bueno, el mismo cuadro, el mismo estilo. Es que Spliert trabajaba con cierto minimalismo en algunas ocasiones, no solo cromático, sino conceptual y estilístico, y esto resulta extremadamente fresco al ver la obra. Es un artista que ciertos lienzos tú los ves y podrían encajar perfectamente en un pintor contemporáneo, por eso lo llamo como algo fresco. Y de hecho, hablando ya de pintores belgas, ¿no?, se ve cómo es el germen de donde va a chupar un artista ultra conocido en los años 90, que era Luc Tuymans, otro pintor belga que cierra este ciclo. Ya, es que mira, de hecho, que la semana que viene igual haremos un vídeo a Tuymans y al efecto Tuymans que sucedió en los 90-2000, porque cerraría perfectamente este ciclo de artistas belgas de todo un siglo. Mira, se me acaba de ocurrir ahora. Luc Tuymans, que llegó a tener el efecto Tuymans, como digo, tuvo una influencia brutal, se puso tan de moda, pasó algo similar a lo que sucedió con Martin Kippenberger, y lo hemos explicado en otro vídeo de este artista alemán, entre otro tipo de público que no era tan punky, ¿no? Y hubo un momento donde la figura del influencer, del celebrity, no estaba tan marcada, y algo similar a lo que sucedió con Danny Fox en la actualidad, sucedió con Tuymans, una especie de efecto Tuymans, que era que todos los pintores jóvenes que salían de la escuela hacían lo mismo que Tuymans. Lo mismo. Tanto que quemaron al propio maestro, entre comillas, y se quemaron a ellos mismos. Un gran ejemplo, o el que más consiguió perdurar de esta ristra de acólitos de Tuymans, fue Wilhelm Sasnal, un pintor polaco que a la resaca del efecto Tuymans pues pintaban lo mismo, y esto hizo una cadena que incluso en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona había muchos artistas, ya en mi época, cuando esto ya estaba pasado, que se aferraron a este efecto Tuymans, que juntaba un poco la pintura postmoderna con un minimalismo, con una especie de juegos conceptuales, y es muy gracioso, ¿no? Sobre todo a la hora, cuando yo siempre critico la escena pictórica de aquí, pues es muy curioso ver cómo aquí llegó 25 años después
el conocido efecto Twimans. Bueno, pues este artista belga, que como he dicho fue muy importante, bueno, creo que no está muerto, pero como lo quemaron tanto es como si estuviese muerto, pues tuvo muchísima trascendencia y su estilo para mí nace o bebe mucho de Spiliart, que al fin y al cabo pues es belga también. Y bueno, yo creo que ya no hace falta tratar mucho más, yo creo que con este apunte ya es suficiente. Y como veremos, lo que une al cuerpo artístico de León es lo variado, lo que lo une es esa intención de fondo, esas inquietudes, ese tono, ¿no? Esa inspiración en lo literario. Y esto lo hace un artista muy interesante porque te obliga a navegar, a explorar su obra, a no centrarte en una gran obra maestra que represente tal, no, sino que te invita a explorar. De hecho, la gracia de estos artistas o de Spiliart en concreto es que cuando tú lo ves sin conocerlo, de repente te llama o te genera rechazo, pero no te deja indiferente. Es cierto que no es uno de esos grandes nombres que hayan transformado algo, cuya obra sea pues extremadamente compleja o extremadamente estética o tal. O sea, no es un artista que te vayas a tatuar en el brazo o este tipo de cosas, pero para mí esta gente es más importante a veces que un gran nombre, porque representa mucho más e invita a que tú participes también, a que no simplemente estés ahí de rodillas rezando al gran Picasso porque no sé si me explico. Creo que es un tipo de arte que precisamente encaja muy bien en el mundo contemporáneo porque es más descentralizado. Si oís ruidos es que está haciendo una ventolera aquí en Barcelona y bueno, van volando cosas por la calle. Yo creo que Spiliart ha acabado recuperando el lugar que merecía, ¿no? De una forma pues muy curiosa, que es a través de las nuevas generaciones. También hay que entender que es que a lo mejor tú estás diciendo, pero ¿qué dices? Este flipado, si yo no conozco ni he visto nada, pero es que piensa que los algoritmos hacen que cada uno veamos un tipo de red social. Pero a mucha gente que le gustan las temáticas góticas, que han jugado a la saga Dark Souls o Elden Ring, que tienen muchísimo nombre, pero que al mismo tiempo no son videojuegos mainstream, pues este tipo de pintores o de estética le llama mucho la atención. Este tipo de videojuegos, pues la gente que haya jugado a las sagas de From Software, pues tiene mucha conexión con Spiliart porque se lee igual que los relatos fragmentarios, simbólicos y decadentes, casi sufrientes, llenos de tragedia y dolor lejanos, entre paisajes crepusculares. Es lo mismo, es la misma influencia, el mismo código. Y claro, no podemos dar la espalda simplemente porque pensemos que no pertenece a nuestro círculo burbuja, sí, porque es algo que tiene mucho peso y que cada vez pues parece que se acepta más este tipo de estéticas a un nivel casi masivo, ¿no? Y bueno, pues era un poco por aquí los apuntes que hemos hecho sobre León Spiliart. Espero que te haya gustado, no sé si ya lo conocías, me lo puedes poner en comentarios. Y si no, pues espero que lo hayas disfrutado, porque como he dicho, siempre tratamos de tocar a los artistas no como una biografía propia, con un gran nombre o algo que investigar aquí como si tuviese importancia, sino que lo rodea, el contexto, de dónde viene, qué conexiones hay y este tipo de cosas que encuentro que son interesantes. Si no te apetece comentar, porque te da pereza, pues bueno, le das un like y siempre ayudas a mover un poco este tipo de vídeos que son más interesantes que el típico contenido de YouTube, al menos desde mi punto de vista. Agradecerte si has llegado hasta aquí, como siempre, y también si alguien quiere bichearme, ponéis Alejandro Acosta en cualquier red social y aparece, y si no tenéis los links aquí abajo en la descripción. También está el podcast por si no queréis ver los vídeos y lo queréis escuchar sin la pantalla abierta, ¿no? Porque lo del YouTube es una putada a veces, pero bueno, es interesante verlo con la imagen, yo creo. El siguiente vídeo va a ser sobre arte y tecnología o arte y robótica. Estoy decidiendo ahí dónde lo freno porque es una investigación bastante de estas más profundas, no es un vídeo tan corto, tan sencillo. Y la verdad es que no sé si dividirlo en dos partes porque hay muchísima información y es un tema muy desconocido que es súper interesante. En concreto, la parte más que tengo más preparada ahora es la de los años 70-60, que es donde nace un poco la relación entre el arte, la tecnología y la robótica, y ya posteriormente tenemos esos grandes nombres del transhumanismo casi, o del arte cyborg que se podría decir, como Sterlac, pero que ya está un poco más hacia los años 80. Entonces no sé si dividirlo ahí, ya lo veré, pero bueno, es un vídeo que de verdad no os podéis perder porque es de los buenos del canal. Nada, ahora sí, muchas gracias, has llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.